Muy bien, estamos listos para una entrevista. Nos acompaña el señor Federico Arnillas, él es presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Le damos la más cordial bienvenida, Federico, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por esta oportunidad. A usted muchísimas gracias por acompañarnos. Como bien sabemos, estamos pues en un año electoral, tenemos elecciones el 7 de octubre y por supuesto un tema importantísimo para estos candidatos es la gestión de recursos públicos. ¿Cuánto manejo hay en principio sobre este concepto, Federico? A ver, el tema de recursos públicos debemos verlo con dos aspectos. Uno es el aspecto financiero, que es el dinero que está asignado a cada gobierno local o gobierno regional, incluso el gobierno nacional, que es la plata, digamos, que se usa para las cosas nuevas. Pero también son recursos públicos el personal, el equipo, el mobiliario, los bienes con los cuales cuentan las instituciones públicas. Y creo que en un contexto electoral hay que ser totalmente cuidadosos, ¿no? Tanto con el dinero, por supuesto, como con el resto de los bienes públicos, ¿no? Que están bajo la custodia de la autoridad local, de la autoridad regional, y que no pueden ser usados con fines electorales para apoyar tal o cual candidatura. La neutralidad de las autoridades en ejercicio del cargo es muy, muy importante para que tengamos un proceso electoral que todas las partes reconozcamos, ¿no? Y eso es un mandato de la mesa, ayudar a las autoridades en ejercicio a velar por esa neutralidad, a ejercer esa neutralidad en el desempeño de su función. Esta ayuda nos indica pues que tiene que haber, además, ¿no? De manera paralela, una preparación de nuestras autoridades que van a asumir un cargo el próximo año. Y eso lo digo, ¿por qué? ¿No? Por eso he consultado sobre cuánto manejo hay sobre la gestión de recursos, cuántos llegan preparados para lo que van a recibir. Ese es el otro lado. Yo estoy hablando ahorita de las autoridades que todavía están. Que siguen. Y que siguen, porque además este es un año donde estas autoridades no van a la reelección, por lo menos en las ubicaciones actuales. Y por tanto es muy importante ser especialmente cuidadoso con estos recursos, ¿no? Y simultáneamente quienes se preparan para competir y para ganar y para ejercer gobierno local o regional tienen que ser muy conscientes de los recursos con los que cuentan su institución, aquella a la que están postulando, y poder tener un balance conjunto respecto a esos recursos, para qué se están usando hoy día y cómo se puede mejorar la eficacia y la eficiencia de su uso en el periodo posterior. Y esto es clave para que las propuestas de plan de gobierno sean sensatas, sean debidamente fundadas, por un lado, en el reconocer cuáles son las necesidades de la localidad, y por el otro, cómo con los recursos que se cuentan se pueden optimizar esos recursos para garantizar los bienes y servicios que la población espera de sus autoridades regionales y locales, ¿no? Siguiendo con la preparación de las futuras autoridades regionales y municipales, ¿qué tan en contacto deben estar con la realidad de aquel distrito, ¿no? De aquella provincia en la que se van a postular, conociendo justamente las necesidades? Le puedo responder con la propia experiencia de la mesa. En este momento, todas las mesas en el país lo que están haciendo es un balance de lo que ha sido la ejecución del presupuesto del año pasado. Y eso se suma al conocimiento de cuál ha sido la evolución del gasto público en cada periodo. Entonces, ese conocer la ejecución del presupuesto del año pasado la vamos a combinar en los próximos días, cuando tengamos la información del INEI, con los resultados de gestión. Y un excelente instrumento luego, ¿no? El presupuesto nosotros decimos que los derechos se escriben también con la ley de presupuesto, porque yo puedo declarar que todos los ciudadanos de mi localidad tienen derecho a que se les recoja la basura de la puerta de su casa, pero si yo no pongo plata para que ese servicio funcione, la declaración es letra muerta, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber una correspondencia entre las funciones que están a mi cargo y la manera como asigno recursos para garantizar los derechos de la población. Y eso es la actitud que tiene que tener el gobernante. Tiene que mirar cómo hace un manejo equilibrado de sus funciones y competencias, los recursos con los que cuenta, ¿no? Para brindar servicios al ciudadano. Y fíjese que estamos hablando, el caso de la basura, ¿no es cierto? Estamos hablando no solamente... Que lo vemos siempre en medios. Por supuesto, no solamente de la plata, sino también de los vehículos, del personal, de las condiciones de trabajo de ese personal, para que el servicio sea adecuado.
Y hablar de recojo de residuos sólidos es hablar de la protección de la salud del vecindario. Así es. Porque si tenemos problemas de acumulación de basura, vamos a tener problemas de ratas, vamos a tener todos, sí, terribles, ¿no? Bueno, pero claro el ejemplo, ¿no? Terrible quizá, pero bastante real. Ahora, si vamos un poco hacia las propuestas, todavía no estamos entrando en esa etapa seguramente de ver ya candidatos con propuestas en mano, pero sí, si podemos hacer un retroceso en el tiempo, podemos ver que muchos de ellos hacen propuestas y no nos dicen cómo van a realizar esas propuestas, ¿no? O cómo se va a manejar justamente el recurso público para llevar a cabo las propuestas. Quizás en ese sentido es mejor entonces preguntarle al ciudadano y a la ciudadana si está al tanto de qué está pasando con las cifras del presupuesto de su gobierno local o de su gobierno regional. Y la verdad es que hoy día en el Perú podemos saber con cuánta plata cuentan los gobiernos locales, los gobiernos regionales y cómo han venido ejecutando el gasto. Y lo podemos saber al día de ayer. En el celular, en tu celular tú puedes poner la consulta amigable, que es la información del Ministerio de Economía y Finanzas, y puedes ver ahí el presupuesto. También puedes usar la consulta de CEPLAN, que tiene una pequeña ventaja respecto a la manera como el MEF presenta la información, porque incluye la información del gobierno nacional, del gobierno regional y de los gobiernos locales para cada provincia. Excelente, súper específico. Y eso te permite ver quién está asignando los recursos cumpliendo con su encargo y quién no. Y entonces podemos tener una lectura más concreta de qué nos toca hacer como gobierno local o como gobierno regional, qué le toca hacer al gobierno nacional y cómo los tres niveles de gobierno podemos cooperar. Y que el ciudadano pueda asumir su rol también de vigilancia, ¿no? Eso también lo puedes ver en el CEAF, porque puedes ver cómo están los ingresos del gobierno local o del gobierno regional. Y en ese caso podrás preguntarte, oye, parece que no estamos pagando el impuesto predial que ya nos toca en estos días, ¿no es cierto? Y ese es el tipo de cosas que también hay que poner en la agenda pública, porque el ciudadano también tiene una responsabilidad de contribuir para que la gestión pueda funcionar, ¿no? ¿Qué tan importante es este esfuerzo que están haciendo el sector público a través de sus sectores, ¿no? Y sus diferentes instituciones por transparentar información, como la que acaba de comentar? Eso es fundamental, fíjate, desde la propia experiencia de la mesa, cuando mejor avanzamos como país es cuando más transparente es la información pública y los ciudadanos y ciudadanas podemos... Es un paralelo. Es clave, es fundamental y genera un círculo virtuoso. Fíjate, es bueno tener un buen nivel de gasto, pero si ese nivel de gasto no es eficaz, no es eficiente, no genera los bienes y servicios que tenemos que generar a la comunidad, entonces viene lo siguiente. Tenemos que ser súper cuidadosos, ¿no? Porque si tenemos corrupción, la plata que se pierde con la corrupción no se recupera. No se recupera. Claro, ¿no? El impacto es tremendo. Exactamente. Podemos mandar preso a las personas que estuvieron involucrados en los hechos, pero esos recursos se perdieron. Entonces, un buen gasto es la solución. Y entre un mal gasto y no gastar, de repente es mejor no gastar. Porque lo no gastado no se pierde. Está la plata y puedes mejorar la asignación del uso de esos recursos. Entonces, más que preocuparnos solamente porque se gaste, tenemos que mirar la calidad del gasto. Y allí, permíteme hablarle no al ciudadano, sino a los futuros candidatas y candidatos. Y creo que es muy importante que ellos sean especialmente escrupulosos en el carácter factible de sus propuestas. Miren, tienen que ser propuestas no demagógicas, tienen que ser propuestas realistas, tienen que ser propuestas factibles, y no se trata porque la gestión anterior empezó algo de pararlo por pararlo, que ese es un defecto que tenemos, ¿no es cierto? Y después, o que se gaste dinero en el cambio justamente de aquella iniciativa, ¿no? O que en la transformación, no sé. O el que se va se lleve los papeles y el que entra con razón diga, se lo llevó. Mira, nosotros apostamos a que tengamos políticas públicas con sostenimiento en el tiempo, ¿no? Los problemas que tenemos no los puede resolver una sola gestión, entonces tenemos que construir una estrategia de gestión acumulativa, que lo que ha hecho la gestión anterior bien, la nueva lo mejore, que lo que ha hecho regular, la nueva lo corrija y lo que se ha hecho mal se evalúe, porque esa evaluación nos va a enseñar y no nos va a pasar que al término de la gestión hemos cometido el mismo error que
que la gestión anterior. Entonces, ese es un círculo virtuoso. ¿Y cómo hay que evaluar? Con la mirada ciudadana. Claro. El que conoce el servicio es el que lo usa, no el que lo da muchas veces, ¿no es cierto? Sí. Y entonces el que lo usa te puede decir, oye, el camión dice que pasa 1 hora y no pasa. Te puede decir, vamos en el horario de atención en la demuna y no hay nadie en el local de atención. Ese tipo de cosas te lo da el ciudadano o la ciudadana, ¿no? Vean que cuando hablamos de recursos públicos mencionamos a diferentes actores. Por un lado, el ciudadano con su vigilancia, ¿no? La autoridad, por supuesto, con su formación, preparación y la responsabilidad que tiene para el buen manejo. Y habla usted ahora sobre las políticas que, por supuesto, enmarcan o deberían enmarcar este uso adecuado. Hasta la fecha, usted, ¿cuáles considera aquellas políticas que efectivamente están yendo en ese camino y qué otras quizá habría que seguir implementando para reducir brechas? Fíjate, nosotros como país hemos construido un conjunto de políticas públicas en lo social, en lo económico, en lo ambiental, en lo institucional. Hay más desarrollos en algunas áreas que en otras. Y justamente en el inicio de año, en esta etapa, lo que estamos haciendo es ese balance de cómo nos está yendo en lo nacional, pero este año una mirada más en profundidad a lo regional y lo local. Todavía no tenemos un balance y adelantarte un tema sería sesgar el asunto. Pero sí hay una cosa que nos parece que es muy importante y que le estamos planteando desde ya a la ciudadanía y queremos planteárselos a los partidos o las alianzas electorales que se deben estar conformando ya en estos días, ¿no? Porque estamos en ese periodo. Exactamente. Entonces, la invitación, ¿no? Es justamente a que tengamos y usemos toda la información posible para tener buenas propuestas. Y ese es nuestro desafío. Estamos esperando, como te decía, la información del INEI, que nos parece clave. Nosotros respaldamos el trabajo del INEI. Como país hemos hecho una construcción de un sistema de información de primer nivel y estoy seguro que el jurado va a pedirle a las autoridades que esa información sea usada por todos, ¿no? Bueno, claro, y así como en la campaña electoral, porque hemos hablado de ello también la semana pasada, hay una estrategia detrás, ¿no?, que promueve a una organización política, que promueve el nombre de un candidato. Tiene que haber una estrategia basada pues en instrumentos, en herramientas sólidas, como las que usted menciona, para la gobernanza. Fíjate, una herramienta que es bien importante porque nos da un horizonte más largo plazo. Hoy día el Perú tiene 2 herramientas al 2021. Tenemos las políticas de Estado del Acuerdo Nacional, que tienen el horizonte al 2021, y está el Plan Bicentenario. Es como nuestra pauta, ¿no? Pero estas gestiones van al 2022. Así que ya hay un año extra, ¿no es cierto? Y tú no debes hacer una gestión pensando en el día que te vas. Tú tienes que hacer una gestión pensando en el futuro. ¿Qué es lo que vas a sembrar? Otro cosechará. Un estadista, ¿no es cierto?, no hace las cosas para cosecharla uno, ¿no es cierto? Siembra un árbol, no una plantita, ¿no? Tiene que haber esa proyección, pero lamentablemente no encontramos muchas veces esa generosidad también del lado de nuestras autoridades. Yo creo que sí, yo creo que este es un pueblo súper generoso, ¿no? Y creo que la exigencia que tenemos hoy es de mirar un escenario más largo plazo. Fíjate, a nivel del planeta hay un acuerdo que es de la Agenda 2030, que consta de 17 objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas. Entonces lo que nosotros le estamos planteando a los equipos técnicos y queremos conversar en cada espacio regional con las candidaturas es eso: hagamos de la Agenda 2030, de esa mirada de largo plazo, un marco de referencia. Ya se está haciendo un proceso de validación por parte del CEPLAN de una visión del Perú al 2030. Y nosotros lo que estamos planteando es, dentro de esa visión, veamos cuáles son esas brechas que hoy día tenemos para alcanzar ese nivel de bienestar y pongámosle prioridad a este cierre de brechas. ¿Para qué? Para que ninguna peruana, para que ningún peruano se nos quede atrás. Que veamos en nuestro territorio, en nuestra región, cuál es la provincia, cuál es el distrito que está más atrasado, que veamos en nuestro distrito dónde está esa parte del distrito que se nos está quedando y le demos una prioridad en nuestras propuestas. Ojalá podamos conversar más adelante, bueno, con usted,
sobre la Agenda 2030, ¿no? Sobre estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque la verdad que no es una tendencia, no es una moda, ¿no? Son objetivos que efectivamente, ¿no? Van a impulsar el desarrollo de cualquier nación. Es el objetivo también que tiene nuestro país desde hace mucho, ¿no? Se ha criticado porque, claro, uno piensa, ¿por qué mirar hacia afuera y no mirar hacia adentro? Pero esos objetivos te obligan a mirar, en principio, adentro, y lo que está pasando es hacer un diagnóstico de nuestro país. Y la pregunta que surge en eso es, ¿quién se nos está quedando? ¿Quién no va a tener ni los niveles de bienestar? ¿Qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con la nutrición? ¿Qué pasa con la igualdad de género? Exactamente. Pero fíjate, esta es una mirada más exigente que la mirada sectorial, porque es mirar las personas y mirar los sitios donde las personas viven y preguntarnos cómo llegamos a ellos. ¿Cómo garantizamos que haya educación de calidad y de un estándar de calidad similar en todo el país para que haya equidad? ¿Cómo logramos que los servicios de salud estén en condiciones adecuadas para atender la más mínima emergencia en cualquier espacio del territorio nacional y que no tengamos los problemas que tenemos? Hay que hablar con claridad, ¿no? Conversábamos con el ministro de Salud, tenemos problemas, por ejemplo, en las zonas amazónicas, con las poblaciones originarias, hay un problema de algunas epidemias que están concentradas en esa población y que requieren una acción colectiva del Servicio de Salud, del gobierno regional y de los gobiernos locales, por poner un ejemplo, ¿no? Y estas peruanas y peruanos requieren una atención prioritaria. Y ojo, no solo un diagnóstico, repito, el contacto con la realidad, con el día a día, con la noticia, nos van marcando la pauta de aquello que el peruano necesita, según su localidad, ¿no? Así es. Y eso debe ser el foco de atención. El paso siguiente será adelantarnos. Hoy día, cerrar brechas es el primer paso. El día de mañana, adelantarnos a los nuevos desafíos será el segundo paso, ¿no? ¿Qué otras propuestas, digamos, se podrían hacer en este marco en el que se busca, por supuesto, la eficiencia para la provisión de bienes y servicios públicos desde la mesa de concertación, por ejemplo? Fíjate, hay un tema que resulta medio pesado para la gente y para todos nos resulta pesado, que es contribuir con la gestión pública. Y eso es pagar impuestos. Entonces, creo que ese es otro tema sobre el cual es necesario hablar. Es necesario hablar, porque fíjense, si logramos efectivamente que cada quien dentro de sus posibilidades contribuya, también tendremos mejores recursos. Y que a la vez hayan incentivos quizá, ¿no? Para la formalidad también. Sí. Nosotros estamos justamente planteando que hay que enfrentar el tema de la informalidad en todos los frentes, ¿no? Y eso supone desde cosas que están en la cancha de los gobiernos locales, por ejemplo, velar por la debida situación legal de la propiedad, urbana o rural, velar porque el trabajo sea formal. Hay varias cosas que los pequeños negocios también lo puedan ser, ¿no? Sin que eso le genere tremendas pérdidas. Exactamente. Legalizar los pequeños negocios, tener políticas proactivas en los espacios locales, ayudar en el caso de las áreas rurales a la asociatividad de los productores para ingresar a los mercados. Son cosas que han sido y son súper exitosas como política pública. A veces no cuestan nada, sino son imaginación, iniciativa y creatividad, ¿no? En estas elecciones van a concurrir a las urnas más de 23 millones de votantes. Van a participar cerca de 115.000 candidatos. ¿Qué mensaje podría darles a estos dos grupos importantes cuando se habla de la gestión del recurso público? Yo creo que el mensaje es el mismo. En la etapa de campaña, velar porque no haya un uso partidario, clientelista de los recursos públicos. Y los recursos no es solo plata, incluye los equipos, incluye el personal. Primera tarea que debe ser compartida entre ciudadanos y gestores públicos. Segunda tarea, que es muy importante y es complementaria a la anterior, las propuestas tienen que ser factibles y eso tiene que partir entonces de un análisis de los recursos con los que se cuentan. Y no se trata de quedarse allí, sino de proyectarse, y esos son nuestros desafíos. Muy bien, ojalá que los candidatos se relacionen pues con los números, que los conozcan. Para ello hay diferentes instrumentos, ya próximamente nos anunciará seguramente cuando tengan el balance. De todas maneras, lo compartiremos con ustedes, que es la mejor manera de llegar a todos los partidos, candidatos, movimientos, organizaciones políticas. Algo me faltó seguramente, pero para todos. Organizaciones locales, aquellas que han conseguido su inscripción. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hemos conversado con Federico Arnillas, presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Hacemos una pausa, no se muevan, retornamos con mucho más aquí en JNE Noticias.